8:24 y vamos a pasar a otras informaciones también que nos tienen muy alerta respecto de lo que está ocurriendo con esta variante Omicron acá en nuestro país y en el mundo, Rafa. Y por eso vamos a revisar la siguiente portada que tiene que ver con el momento que está viviendo nuestro país. E incluso el presidente Sebastián Piñera se refiere a esta situación, sobre todo ante lo que podría venir, que claro, la preocupación, y ya lo han dicho, por ejemplo, el doctor Sebastián Ugarte, que está con nosotros, ha dicho que va a incrementarse la cantidad de contagios el próximo tiempo, pero el mandatario descarta volver a cuarentenas por Omicron. Según lo que ha planteado las últimas horas, lo peor de la crisis ya pasó, pese a las cifras, pese a la situación complicada, y además también se lo hemos ido contando. Y también, doctor Ugarte, quiero darle la bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Hay una realidad que está ahí, que está conviviendo con nosotros, las cifras han subido explosivamente, hay una positividad que también ha ido al alza. Todos estos elementos hacen que estemos bien informados y saber qué situaciones se pueden vivir en el día a día, doctor. Muchas gracias por estar. No, encantado. La verdad es que ¿qué cabe esperar? Que las cifras continúen aumentando. Va a haber un alza de contagios, mucha gente contagiada. La Organización Mundial de la Salud ha predicho que 1 de cada 2 ciudadanos de Europa en los próximos días van a estar contagiados. De ese nivel, o sea, mucho contagio. Pero no todos esos contagios requieren hospitalización. Algunos sí, pero va a ser menos en hospitalizaciones que lo que vimos con Delta. Y sí, cierta preocupación con los niños, porque los niños están menos vacunados y por este tipo de virus pueden hacer un cuadro un poquitito más grave que los adultos. O sea, nos va a afectar, va a producir cambios, sin duda, pero no tantos enfermos graves como vimos antes. O sea, lo peor de la pandemia, efectivamente, como dice el mandatario, ¿usted también cree que ya pasó? En términos sanitarios, la verdad es que sí, pero ojo que produce otro tipo de cambios que no son tan sanitarios, como que se suspendan los vuelos, como que ¿a qué le tenemos miedo los sanitarios? Que falte el personal de la salud, que se contagien y no haya gente para atender las urgencias. A eso le tenemos miedo. Es que sabe que, doctor, era justamente lo que le quería preguntar, porque si usted me dice que, o la proyección, no usted digamos, pero la Organización Mundial de la Salud, que la mitad de Europa se va a contagiar en las próximas 8 semanas, o es lo que ellos esperan, quiere decir que va a ser la mitad de una escuela, la mitad de un colegio, la mitad de un hospital, la mitad de una oficina de notarios, la mitad de la tripulación de una línea aérea. Por lo tanto, ¿un hospital puede funcionar con la mitad de sus empleados? Bueno, eso es lo que está ocurriendo y diversos países están tomando diversas medidas. No necesariamente cuarentena, salvo China, que se ha mantenido consistente siempre en la misma política, pero otros países, por ejemplo Suiza, teletrabajo. Todos aquellos que puedan hacer trabajo desde su casa, teletrabajo para disminuir los contagios. ¿Qué otra cosa está haciendo Estados Unidos, Canadá, por ejemplo? Perdón, que tuvo el récord absoluto, 1 millón de personas contagiadas durante la jornada de ayer en Estados Unidos. Efectivamente, son cifras impresionantes. Entonces, ¿qué han dicho ellos? Que los sanitarios puedan volver a trabajar a pesar de estar enfermos si sus síntomas son leves. Eso, claro, refleja un poco la desesperación, La ¿no? desesperación, porque se requiere gente para seguir atendiendo a la gente que se enferma y llega. Ya, pero ¿y ahí cuáles son los riesgos, doctor? Porque si revisamos la sintomatología nuevamente, ya para tenerla clara, muchos dicen, bueno, pues si es un resfrío, uno con resfrío, ¿cuántas veces no fue a trabajar? Es como una gripe. Pero ahí la pregunta que me cabe a mí ¿es algo más allá o no? Porque efectivamente, si yo tengo una fiebre tal vez leve, algo como un resfrío, me siento un poco cansado, todos sabemos que al final del año ya estamos todos cansados, o sea que eso tampoco. Claro. Algo de dolor muscular, cierta fatiga, un poco de dolor de cabeza, tal vez el aire no entra como generalmente para, por ejemplo, practicar un deporte, pero sí puedo todavía respirar. Ahora, la disfunción cognitiva ya me parece que vamos entrando en otra materia. Efectivamente. Ahora, también se puede agregar dolor de garganta,
¿Ya? y trastornos digestivos, estar con la guatita mal, tener náusea. Esas cosas también se describen, hay que estar atento. ¿Cuántos de estos sintomatologías son necesarios para poder entrar a preocuparse, doctor? Porque claro, ¿a quién no le duele la cabeza un poco un día? En estos cambios de temperatura muchas personas andan todavía con incluso alergias, dicen, ¿será Omicron, no será Omicron? Bueno, cuando se asocian 2 o más de estos síntomas, uno tiene que empezar a sospechar, sobre todo si ha habido en mi entorno, en mi familia o ya sea laboral, más casos de gente que presenta síntomas similares. Ahora, esto, si uno dice, este es como el síntoma de la mayoría. ¿Ya? Hay otros que ni siquiera presentan síntomas. Asintomático, lo que hemos hablado Claro, siempre. en una Igual que la familia, otra, digamos. claro, en una familia puede que un hijo presente estos síntomas, el papá no, pero estar contagiado. Pero algunos se sacan la premiada y hacen la enfermedad grave. Eso sigue ocurriendo. No es que no puedan hacer la enfermedad grave. Ahora, ¿quiénes son esos que hacen la enfermedad grave? 7 veces más riesgo tienen los niños no vacunados. ¿Ya? Las personas que tienen inmunodepresión, que tienen alguna enfermedad, o los que no están vacunados y vacunados con dosis de refuerzo, tienen mucho más riesgo. Eso puede todavía hacer la enfermedad más grave. Doctor, aquí están los síntomas. Vamos a las secuelas, que además es lo que también se está observando y que preocupa. ¿Le parece si revisamos alguna de las secuelas, sobre todo porque usted Perfecto. ya lo había adelantado el otro día? Pero a ver, cuando vamos al detalle, uno empieza a mirar, bueno, a lo mejor no es tan grave el tenerlo. Ojo, que eso se sabe solo cuando se tiene. ¿Ah? Y ese es el riesgo que también hay. Pero cuando empezamos a ver algunas consecuencias de esta variante Omicron, y a ver si, doctor, las vemos en detalle, ahí pusimos algunos conceptos. Afecta la concentración, baja las defensas, pero podría afectar más a los niños, usted también lo ha señalado. Efectivamente, se ha visto ya en varias ciudades que se ha incrementado de manera muy importante la hospitalización en niños. Y esto por varias razones. Uno, menos cobertura de vacunación porque se partió por los adultos. Sí, pero además porque los receptores que afectan son de la vía respiratoria alta y los niños tienen una vía respiratoria más estrecha cortita por su tamaño. Y eso los afecta. Entonces hay más hospitalización y puede hacer un curso de enfermedad más largo, más fatiga, menos debilidad muscular, pueden presentar cefalea persistente, falta de ánimo para realizar las labores. O sea, y eso puede persistir semanas después de haber presentado el cuadro. Ojo, puede haber desaparecido todos los síntomas, uno no tener ninguna molestia, decir ya estoy sano, y una semana después aparecer esto. Doctor, Esto se conoce como COVID prolongado. ya, y dentro de estas consecuencias, ¿se acuerda que cuando estábamos con los primeros conocimientos respecto de lo que era el COVID, hablábamos de que había una fatiga muscular que podía ser bastante prolongada? Y con esto no me refiero que, como que a uno le cuesta un poco el caminar, no, esto es que la musculatura se debilitaba mucho. Así es. Estaba la neblina o niebla del COVID, ¿se acuerda? Así Que es. un médico incluso que entrevistamos había tenido esta situación que no recordaba lo que pasaba, que tenía pérdida de memoria, que era transitorio, pero que le duró un buen tiempo. Hablábamos el otro día y usted lo comentaba también respecto de la diabetes que podía producirse post-COVID. Así es. Estas cosas, porque de nuevo, si a mí me dicen, oiga, le dan un resfrío, se llama COVID, y después de eso además va a tener inmunidad, pero negocio redondo, po. Pero Claro. es que no necesariamente es solo eso, ¿o me equivoco? Así es, cuando uno considera todos esos posibles efectos de haber tenido la enfermedad, no es solo decir, esto es un resfrío, resfriémonos todos y adquirimos inmunidad. Ojo, porque una parte de la población, ¿y qué parte? La verdad es que en el caso de los adultos, uno ve que un porcentaje importante, en algunas series puede llegar al 40%, presentan algunos de estos síntomas, no todos, pero algunos de estos síntomas en forma prolongada. O sea, casi la mitad, poquito menos de la mitad, va a tener esta sintomatología Prolongada, post-enfermedad, ni siquiera post-enfermedad. habiendo hecho una enfermedad grave, porque la haya pasado en su casa. Ese es el detalle. Ya. Ese es el detalle, porque uno podría decir, este paciente estuvo grave, estuvo hospitalizado, estuvo 10 días conectado a un ventilador y se está recuperando, tuvo pérdida muscular, etc. Eso la gente lo entiende. Lo que le cuesta entender es que alguien
que hizo síntomas leves, que fue como un resfrío, que se recuperó, una semana después tiene dolores musculares, le duele todo el cuerpo. ¿Quiénes se ven más afectados? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. No le creo. Porque generalmente nosotras somos como, con todos mis respetos a los dos aquí, pero sí, somos como a prueba de todo. Sí. 4x4, 8x8. La mayoría de las enfermedades las matemáticas las llevamos. Matan a los hombres. Pero en este caso son las mujeres las más afectadas y las que quedan con mayor cantidad de secuelas en este caso. Así es. ¿Secuelas siempre reversibles, doctor? ¿No se trata de generar pánico colectivo acá? Sí, son secuelas reversibles, pero que toman tiempo y que implica que va a haber que generar sistemas de atención sanitaria para esas secuelas. O sea, si la mitad de Europa se contagió, ¿por qué no el día de mañana podría ser que la mitad de América Latina se contagie? ¿Me entiendes? Sí. Porque a veces lo que ocurre en Europa se reproduce muchas veces, ¿no es cierto? Perdón, Rafa, ¿sabes qué? Lo otro acá que podría llamarnos la atención es que esto se trata un poco como las últimas lluvias que hemos tenido o los últimos eventos de mucho calor. Es muy potente en un periodo de tiempo muy cortito. Así es. Entonces, si uno me va a decir que va a llover 10 milímetros en la capital en verano, es harto. Pero si esto va a pasar en un tramo de 2 días, sí, lo aguantamos. Pero si esto va a caer en 1 hora, se nos inunda por lo menos Santiago. ¿Esto es exactamente, ese es el sentido? Así es. La expresión que se ha utilizado es tsunami. O sea, realmente hay una inundación de casos. Entonces se trastorna todo, porque uno dice, voy a salir, voy a tomar el metro. ¿Qué ocurre si los conductores de metro están enfermos? Uno dice, tengo que viajar, gente que trabaja en la minería y que tienen que tomar su avión para ir, por ejemplo, al norte. Y resulta que los vuelos están suspendidos porque alguien en la tripulación del vuelo se contagió y quedaron todos en cuarentena. Se suspende el vuelo. ¿Qué pasa si uno llega al hospital y no hay suficiente personal en el hospital? ¿Qué pasa si en el colegio se enfermaron unos niños y suspendieron las clases? ¿Entienden el tipo de problema que se produce? Es realmente, se ha descrito no como una ola, sino como un tsunami. Es más el volumen, la cantidad de casos que la gravedad de cada caso individual. No sé si se entiende bien. Doctor, a ver, había un concepto que lo conocimos también en los niños, mucha atención, y en lo informativo, el PIMS, ¿se acuerda? Claro. Que se decía, no, es que pasó esto. En este caso también podría estar esa consecuencia o esta situación post haber tenido COVID-Omicron. Podría ser, la verdad es que sobre el PIMS, que un síndrome inflamatorio multisistémico que aparece posterior al COVID, por lo menos una semana después, y que puede dar un cuadro grave y que es clave detectarlo a tiempo para tratarlo, se ha presentado con todas las formas de COVID, por lo tanto se puede presentar acá, pero las publicaciones sobre ello todavía lo estamos esperando. ¿Por qué? Porque recién ha venido el gran aumento en los grandes centros donde está la medicina más desarrollada. Lo que hemos visto, enfermedad aguda en niños, pero esta subaguda necesitamos todavía más información. Más información y además más casos, lamentablemente la forma de estudiarlo. Más días, porque esto es una inundación de casos muy rápido y cuando empieza a bajar, empiezan a aparecer PIMS y otras complicaciones más tardías. Ahora, doctora, además es la otra situación que ha ido cambiando. Cuando teníamos tal vez los momentos más álgidos en las otras variantes, nosotros estábamos muchas veces con fronteras cerradas, estábamos con cuarentenas aplicadas. En este momento venimos saliendo de las fiestas de fin de año, estamos de vacaciones o estamos en un periodo estival donde hay playa, donde hay tratar de un poco también en la escapatoria psicológica, ¿no? Tratar de olvidarnos de que esto existe por un ratito al menos. Y tenemos al otro lado de la cordillera récord de nuevo, más de 130.000 casos durante la jornada de ayer. Argentina entiendo que no está cerrando fronteras ni mucho menos a pesar de estos índices tan altos que estamos viendo. Y estamos al lado de la frontera. El Paso de los Libertadores se abrió hace un par de días nomás. Está abierto. Bueno, la verdad, ¿qué es lo que ocurre? No es solo Argentina, también es Bolivia, también es Perú. Todo el vecindario tiene Omicron, pero no olvidemos
que también lo tiene Chile. Lo Sí, claro. único es que ellos van un poco más avanzados en la curva y nosotros un poco más atrás. Entonces, la importación de casos contagiosos desde otros países efectivamente puede ocurrir, pero el principal mecanismo de transmisión que debe estar ocurriendo hoy en día es la transmisión comunitaria entre chilenos que ya están contagiados. De haber sido un 28% y ser predominante la variante Delta, de acá a 10 días más va Omicron a ser la variante predominante también en Chile. Y las cifras, preparémonos para ver cifras de número de casos muchísimo más alto que lo que hemos visto nunca antes en la pandemia. ¿Se puede establecer una cifra en algún momento de febrero, por ejemplo? En la primera quincena de febrero, que uno asume que va a haber más gente de vacaciones o en balnearios, por ejemplo. En general no deseamos hacer muchas proyecciones a varias semanas, sino estamos haciendo proyecciones a 2 semanas, donde los márgenes se mueven entre 9.000, 15.000, ¿no es cierto? Pero después de eso ustedes entenderán que las cifras van a seguir aumentando. No es que llegue a eso y ahí baje. En febrero las cifras serían mayores. Mayores. ¿no? Doctor, ¿sabe qué? ¿Para qué casarse con una cifra, doctor? Un poco lo Es que hay quiero variables interpretar. que pueden jugar. ¿Cuánto nos va a ayudar la cuarta dosis? ¿Cuánto el uso de mascarillas sobre el 80% en la población chilena? ¿Cuánto el que se hace más actividad al aire libre que bajo techo en periodo de vacaciones? ¿Cómo van a incidir esos variables en la propagación? Es un fenómeno que no está ocurriendo en otros lugares del mundo y que en Chile se podría comportar un poquitito diferente. Doctor, una buena noticia, si usted quiere, dentro de lo que es la situación que estamos viviendo, es la cantidad de personas vacunadas en nuestro país. Pero recalcar también, el hecho de estar vacunado no es que salve o sea garantía de que uno no se va a contagiar. Efectivamente, uno se puede contagiar. ¿Cuál es la diferencia que vemos? Y eso es categórico. Se ve en Nueva York, se ve en Chile. Si uno está vacunado, el riesgo de llegar a hospitalizarse enfermo es bajito. Si no está vacunado, el riesgo de tener que caer al hospital enfermo grave aumenta notoriamente. Entonces la vacunación, si bien no va a impedir que uno se contagie, disminuye el riesgo, pero lo disminuirá en un 70%, no en un 90 y tanto como estábamos acostumbrados. Pero disminuye, es cierto. Pero lo que sí disminuye contundentemente es el riesgo de una enfermedad grave. Y ese es el principal rol claro. de la vacuna. Absolutamente, prevenir que esto sea aún más crítico. Doctor Ugarte, le queremos agradecer muchísimo, estaremos conversando más adelante con usted de nuevo, pero muchas gracias por aclararnos esta duda, por plantearnos clarito cómo está el escenario y el panorama a estas alturas con Omicron. Buen día. No, eso es lo importante, que la medicina se entienda, pero en lenguaje claro. Muchas gracias.